Ahí va. Bueno, buenas tardes. Hoy nos acompaña el licenciado Jorge Garaventa, nos va a hablar violencia de género y constitución de la subjetividad masculina. El licenciado Garaventa es egresado de la UBA, licenciado en psicología, diplomado en prevención y tratamiento de las violencias en la Universidad de Blas Pascal. Trabaja en la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Escribió un capítulo en libros de autoría colectiva, entre ellos El psicoanálisis y sus cruces con otras disciplinas. Participó en varios congresos de psicología, integrando mesas junto con otros disertantes. Su trayectoria, conocimiento e implicación es extensa y fructífera, por lo cual muchas actividades y trabajos no los menciono en esta breve reseña de su trayectoria. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Un gusto, Silvia, un gusto, María Angélica. La verdad que es un placer una vez más y durante tantos años estar acompañando este trayecto tan importante, sobre todo para el alumnado, ¿no? Es una responsabilidad y una alegría, y a su vez, creo que está bueno que se introduzcan estos temas eh, dentro de la currícula y dentro de la materia, porque justamente estamos trabajando con quienes van a estar habilitados y habilitadas para intervenir en los cuerpos de las personas, a partir de lo cual es fundamental tener en cuenta todos los temas que se van desarrollando. Nosotros hoy básicamente nos vamos a ocupar de violencia de género, femicidio y constitución de la subjetividad masculina, y van a ir viendo a través de este ratito cómo estos conceptos se van imbricando, se van de alguna manera asociando unos con otros. Saben que hablar de violencia es hablar de esta cuestión de irrumpir en la psiquis y en el cuerpo del otro de una manera no acordada, no consensuada, que, que genera daño en quien recibe la violencia, cualquier tipo de violencia que sea la que se ejerce, ¿no? Es interesante pensar la temática de las violencias y además poder pensar las temáticas de las violencias actuales. Cada época va teniendo su estilo de violencia y su estilo de manifestación de esta violencia. Y en nuestra actualidad nos encontramos con una cuestión de algunas violencias desatadas que implican que se establecen en algunos sectores, en algunos grupos, en algunas personas, como una forma de relacionarse con el otro.
Hoy tenemos una modalidad de comunicación que está muy, pero muy emparentada con lo que sería el, el ¿cómo diría? El pasaje al acto. El pasaje al acto, para quienes no están eh, muy al tanto de este concepto, es cuando queda el pensamiento suprimido y hay directamente una implementación de la acción. Cuando, como en nuestra época, hay una proliferación del pasaje al acto, tenemos que tener en cuenta que estamos ante, voy a decir algo que suena a un juego de palabras, pero que no lo es. Estamos ante la presencia de la ausencia de un otro que ponga un freno a esa violencia. Hay una ausencia de un otro que puede ser, o que debería ser, una institución, figuras significativas, la, la, eh, la justicia, la formación personal, algunas instancias intrapsíquicas, etc. Cuando cualquiera de estas instancias falla, y sobre todo lo que puede ser visualizado como una función adulta, es cuando se genera esta cuestión de un pasaje al acto. Esta es una de las formas de la violencia actual a la que le podemos agregar dos cuestiones más. Que hay un incremento de la crueldad y el tercer elemento que yo les señalaría es la barbarización de los vínculos. El incremento de la crueldad es bastante fundamental porque implica la cuestión de que no alcanza con la descarga de la agresión, sino, y ni siquiera alcanza la descarga de la agresión hacia el otro, sino que pareciera que lo que se necesita es directamente la supresión, la eliminación del otro. Esto es algo muy importante en las en la violencia actual. Por eso yo no sé si ustedes, creo que después ustedes tienen que hacer, por ahí las docentes me harán alguna seña, tienen que hacer algún trabajo, algún informe, algo en relación a lo que trabajamos hoy. Se les toman los exámenes, Jorge, en los parciales y en el final. Es pregunta de examen como cualquier otro tema de la materia. Perfecto, porque yo a ellos les aconsejaría fundamentalmente que tengan en cuenta estos conceptos. Pasaje al acto, ausencia de la presencia de un otro que ponga un coto, que ponga un límite, ¿sí? Barbarización de los vínculos, incremento de la crueldad. Me parece que estas cosas son esenciales para entender de qué estamos hablando y para entender el porqué de las violencias actuales. Bueno, la otra cuestión es que vamos a hablar de violencia de género. Y me parece
interesante que señalemos una cuestión, sobre todo para los varones, a quienes a veces nos incomoda cuando se habla de estas temáticas. Violencia de género es utilizado tanto en la legislación como en los estudios actuales como sinónimo de violencia contra la mujer. A veces se dice que bueno, que también la violencia de género debería ser considerada la violencia contra el hombre. Ahora vamos a aclarar un poquito eso. La violencia de género es la violencia que se ejerce contra la mujer por el sencillo hecho de ser mujer. ¿Sí? Que se ejerce cuando la mujer dice que no, pone un límite, hablando del pasaje al acto, y cuando hay un intento de ejercicio de la autonomía. Autonomía afectiva, autonomía sexual, autonomía económica, etc. Generalmente las autonomías que más generan violencia de género son la sexual y la afectiva. Es decir, para el hombre violento para el hombre que ejerce violencia, para diferenciarlo de lo que es un hombre violento. Para el hombre que ejerce violencia es insoportable este tipo de autonomía. ¿Por qué decimos esto de la violencia de género como sinónimo de violencia contra la mujer? Primero que nada, hay una antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, que hizo una investigación muy interesante sobre este tema. Está poblado de videos de ella en YouTube, por si quieren investigar un poco más, ¿no? Marcela Lagarde, una de las cosas que demostró es que el concepto de violencia de género, perdón, es una creatividad de una creación de teóricas del feminismo, de dos antropólogas norteamericanas, cuyo nombre no recuerdo en este momento. No se hagan problema porque lo buscan y lo encuentran rápidamente. Pero el concepto de género surge directamente. La segunda cuestión es que hablamos mucho de violencia de género, de violencia contra la mujer, porque estadísticamente es una violencia hegemónica. Quiero decir, en este tipo de violencias, la violencia contra la mujer ocupa un lugar central. De hecho, en las estadísticas, por ejemplo, de la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, y que es similar a lo que ocurre en otros espacios de donde se recepcionan denuncias de, por ejemplo, violencia familiar, o de violencia contra la mujer, o de violencia contra la niñez, etc. La violencia contra la mujer ocupa largamente el 90%, pero largo, de las denuncias. Esto no implica que no haya
mujeres que ejerzan algún tipo de violencia contra hombres. Lo que pasa que estadísticamente no es significativo. Que no sea significativo estadísticamente no quiere decir que no haya que ocuparse de eso, muy por el contrario. También hay que ocuparse. Pero digo, para que se entienda por qué las políticas públicas, etcétera, apuntan a ese tipo de violencia y por qué insistimos tanto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de violencia de género, además, es importante señalar que lo que sería la fase superior de la violencia de género lo constituye el femicidio. El femicidio es el asesinato de una mujer por las razones que antes estuvimos analogando cuando hablábamos de violencia. La violencia contra la mujer, la violencia de género, en sus distintas formas, también suele recibir el nombre de violencia machista. Y acá es donde también vamos a hacer una diferenciación importantísima, que es diferenciación importantísima que les recomiendo también que lo anoten por ahí en un margen, que es que que machismo y masculinidad no son sinónimos. Podemos entender el machismo como una desviación grosera y perversa, si se quiere, de la masculinidad, pero no son sinónimos, ¿no? Por eso es absolutamente incorrecto cuando se dice yo no soy ni machista ni feminista, cosa que podemos escuchar o leer muchísimas veces, y en realidad no son términos equiparables. El feminismo es corriente, una corriente que ha logrado muchísimas cosas en contra de la violencia y que ha logrado mucho en relación a lo igualitario, en relación a ir eliminando las violencias, las desigualdades sociales, la violencia también, ¿no? Y también es un movimiento que por añadidura ha logrado cosas importantes en relación a las violencias contra las niñeces. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, no podemos equiparar lo que es un movimiento de lucha por la vida, por la igualdad, de lo que es, como es el machismo, que es una filosofía de muerte, una filosofía de destrucción. Mientras el machismo es esto, filosofía de muerte y de destrucción, la masculinidad es poner sobre el tapete la cuestión de los valores importantísimos que tiene el hecho de ser varón. Esto es esencial para poder diferenciarlo de todo lo que tenga que ver con el machismo. No hay forma de equiparar masculinidad y machismo. Hoy hay muchos estudios en relación a las nuevas masculinidades. Nosotros de lo que nos vamos a ocupar hoy es de cómo se constituye la subjetividad masculina hegemónica, porque en realidad es la matriz de las violencias.
¿sí? Sobre todo la violencia contra la mujer. Pero en realidad, si bien sigue siendo vigente, muchos estamos intentando trabajar para deconstruir el concepto hegemónico y clásico de masculinidad, ¿no? Que implica dominación, que implica anulación de los afectos, que implica, implica muchas cosas que la vamos a ver ahora cuando vayamos a la Constitución, ¿no? Para entender un poco más también es importante poder diferenciar entre lo que es la subjetividad de lo que es el aparato psíquico. Si bien la subjetividad es una parte del aparato psíquico, a los fines didácticos lo, lo vamos separando. Yo no quiero ni pensar el quilombo que les voy armando en la cabeza con tantos conceptos, es decir, tengan en cuenta este concepto, esto lo separamos de aquello. Les puedo asegurar que es mucho más fácil de lo que parece, mucho más fácil de lo que parece. Pero además, cuando esto se va instalando en la cabeza, uno entiende un montón de cosas. Bueno, para hablar de la diferencia entre aparato psíquico y subjetividad, podemos decir, como un modelo que no es tan exactamente así, pero que sirve para entenderlo, que podemos equiparar el aparato psíquico a lo que es el hardware y la subjetividad en relación a lo que es el software. ¿Sí? El aparato psíquico es un poco, podemos decir, lo permanente. Es, según con la concepción que cada uno trabaje, el aparato psíquico lo podemos pensar como consciente, inconsciente, preconsciente, yo, superyo, ello, o si trabajan con corrientes no psicoanalíticas, cada corriente de la psicología tiene una concepción de aparato psíquico. Es imposible trabajar con el ser humano sin tener en cuenta esto. El aparato psíquico es casi permanente, casi, digamos, a partir de que casi permanente me refiero en la conformación de las instancias, ¿no? Pero del trabajo que hace el yo con la realidad, de la interacción con la realidad, va surgiendo lo que es la subjetividad, que para que lo entiendan un poco más en simple es la forma de estar en el mundo, la forma de circular por el mundo, la forma psíquica de andar por la vida. Eso es la subjetividad. La diferencia entre el aparato psíquico y la subjetividad es que la subjetividad es sensible a la época, se modifica con la época, hay subjetividades de época. Silvia Bleismar, maestra de maestras, estudien o no estudien, les interesa o no les interesa la psicología del psicoanálisis, cualquier conferencia que encuentren de Silvia Bleismar, léanla porque es un aprendizaje de vida siempre. Silvia Bleismar daba dos ejemplitos para entender lo que es la subjetividad de época, ¿no? Uno de los ejemplos era de un caso clásico del psicoanálisis, que era el hombre de las ratas. Tranquilos, tranquilas, no nos vamos a meter con el caso clínico, solo para darle un ejemplo chiquito. El hombre de las ratas era
un hombre que estaba obsesionado, avergonzado y por lo tanto paralizado en uno de los aspectos de su patología, vamos a llamarlo, porque su padre había cometido algunas estafas, había cometido algunos delitos, y él no lograba sacarse de sí esas manchas, ¿no? Entonces Silvia Bleimar decía, digo decía porque falleció hace unos años, Silvia Bleimar decía, pero ¿ustedes se imaginan hoy algún hombre obsesionado, avergonzado y paralizado porque en el pasado su abuelo, su padre, su tío, su bisabuelo, quien fuera, haya cometido alguna estafa económica? Es muy difícil. La subjetividad actual, salvo excepciones obviamente, ¿no? Pero pega chapa, pintura y otra cosa, ¿no? Pero el otro ejemplo que era mucho más claro de los cambios de subjetividad era el caso de una mujer a la que atendió Freud, que se quedó paralizada, pero paralizada en serio, parálisis motriz de origen psicológico inconsciente, se quedó paralizada cuando descubrió que le gustaba su cuñado, el esposo de una hermana fallecida. Entonces, Silvia Bleimar decía, esto ocurría en la Viena del 1800 y pico, ¿no? En realidad, hoy sería muy difícil que una mujer se quede paralizada porque le pasa eso. Y muy graciosamente ella decía, hasta puede ocurrir que le dé un colapso narcisista si no se siente correspondida por el cuñado. Como que de lo que hablamos es que de cómo la época va cambiando posicionamientos morales, posicionamientos éticos, posicionamientos de vida, etc. ¿No? Por eso los psicoanalistas siempre han llamado a estar atento a la subjetividad de las épocas. Es decir, uno no puede entender lo que pasa hoy si no tiene en cuenta cuál es la subjetividad que hoy está dando vueltas, ¿no? Esto que yo les contaba al principio, lo del pasaje al acto, lo de la necesidad de destruir al otro, el incremento de la crueldad, eso tiene que ver con la subjetividad de época. Eso se resolvía hace algunas décadas de otras maneras. Quiero decir, por ejemplo, ustedes se acordarán del caso Fernando, creo que fue en Villa Gesell, sí, en Villa Gesell. Bueno, el caso Fernando, donde la patota que lo atacó recién se retiró cuando tuvo la certeza, como dijo uno de los muchachos, de que Fernando había caducado, ¿no? En otras épocas, este tipo de violencias existían, pero al no estar tan desatada la, el ejercicio de la crueldad, al no estar tan desatada la cuestión de la aniquilación del otro, solía terminarse en peleas callejeras a las trompadas, etc. No, no digo que esto no existiera, lo que estoy hablando de los grados de generalización que tiene hoy la crueldad extrema. Bueno,
Eh, Jorge, ¿te puedo yes, hacer una consulta? sí, sí. ¿Por qué pensás que hoy en día la crueldad llegó a este punto, hasta ese punto? Eh, Tengo hipótesis. Era un poco, esto está un poquito más adelante, pero te voy a adelantar igual. Ah, no, no, Este, entonces no, no hay problema, perdón. no, no, no. No, no, no hay de qué disculparse, al contrario. Es buena hora la participación. Mirá, cuando, cuando nosotros hablamos de esta cuestión de que no hay un otro que ponga un freno, estamos hablando de algo que está pasando en la crianza de niños y niñas, la crianza de niñeces, que es la cuestión de la caída de la palabra adulta, la caída del valor de la palabra adulta, ¿sí? La fuga de la adultez, esta cuestión de niños que están siendo criados por niños, más el, creo que la disolución de la culpa en lo que son situaciones de violencia familiar. Esto dicho muy por encima, ¿no? Pero no hay, no hay horizontes éticos significativos constantes. Y esto habilita, ¿no? Eh, Esto habilita muchísimo el ejercicio. Después podemos hablar de por qué algunas personas sí y otras no, que di que actúan en cada uno, ¿no? Pero en principio, después lo retomo esto, ¿no? Pero en principio, este, la, este, la fuga adulta eh, tiene, tiene mucho que ver con esto. Y ojo, ojo, vamos a aclarar una cuestión, porque si no se puede entender otra cosa, porque una cuestión es señalar la fuga adulta en las crianzas y otra cosa es lo que yo llamo la añoranza autoritaria, es decir, eh, esta cuestión eh, de reclamar que vuelvan las formas de educación que tanto mal hicieron, ¿no? La educación a través de la violencia, de la descalificación, de la burla, etcétera, etcétera. El, Cuando reivindicamos la democratización de las familias, en realidad de lo que estamos hablando es de habilitar todas las palabras, es decir, las palabras de todos los integrantes de una familia, pero sin que esto implique que se diluya el necesario concepto de autoridad, que nada tiene que ver, lamentablemente lo tenemos que aclarar, nada tiene que ver con lo que es el autoritarismo. Pero lo que traes vos, Bautista, a mí me hace acordar una cuestión importante. Una de las formas de prevención de las violencias es que las crianzas se basen en tres elementos que hacen a la constitución subjetiva, que es cuando se cría a un niño, a una niña, cuando se cría, cuando se educa. Yo tomo el concepto de crianza clásico, ¿no? Cuando hay tres elementos que son imprescindibles y van a tener que anotar de nuevo. Amor, responsabilidad y asimetría. Estas tres cosas, estos tres conceptos son esenciales en la crianza. Amor, porque
no se puede criar a un niño, una niña, un niño si no hay, si no hay amor. Si, por ahí hay un dicho que dice, si no hay amor, que no haya nada. Es que si no hay amor, no hay nada. Entonces, y no es una cuestión romántica, ¿eh? Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de el caudal afectivo necesario para hacerse cargo de la crianza de un otro, sobre todo lo que somos los cachorros humanos, que durante un montón de tiempo tenemos dependencia hacia la figura significativa. La responsabilidad es porque quien se establece en la necesidad o en el deseo de criar a un niño, una niña, tiene que tener en claro que eso le genera responsabilidades ineludibles, que no es cuestión de traer un hijo al mundo porque sí, que no es cuestión de adoptar porque sí, que no es cuestión de paternar, maternar, o como lo queramos llamar hoy, porque sí, sino que esto tiene que estar acompañado del concepto de responsabilidad. Quien se interna en esa tarea tiene que tener en claro que es responsable de ese niño o de esa niña, de su crianza, de su seguridad, de su tutela, etcétera, etcétera. El tercer concepto, que es importante, importantísimo, aunque tenga muy mala prensa hoy, es el concepto de asimetría. El concepto de asimetría hace a una cuestión que ha sido muy confundida, que ha sido confundida con una necesidad adulta, y en realidad estamos hablando de una necesidad de la niñez en desarrollo. El concepto de asimetría es aquel que dice que en algún momento no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad en la decisión, y que hay algunas cuestiones que tienen que ser tomadas por el sujeto responsable de esa crianza. Porque de lo contrario, no hay un borde que le dé cauce a ese crecimiento. Es esencial el concepto de empatía. La otra cuestión que por ahí nos puede dar algunos elementos, vamos a decirlo así, en relación a la vigencia de las violencias, ya que las violencias estén tan desatadas, es lo que yo llamo la vigencia de la educación golpeadora. ¿De qué se trata esto? Se trata de lo siguiente. Como decíamos hace un rato, durante mucho tiempo, la violencia, la agresión, el autoritarismo eran elementos esenciales en la educación. ¿Sí? Jorge, Y esto estaba... Sí, ¿puedo hacerte una pregunta? sí, sí. Bueno, bueno, Jorge hace mucho tiempo que nos acompaña, ¿no?, en los teóricos, entonces estaba recordando cuando eran presenciales los pizarrones de Jorge Garaventa, ¿no? Los pizarrones de Jorge Garaventa, que tanto bien nos han hecho. Y recordaba por ahí, a ver si no estoy equivocada, con estos tres conceptos que vos das, el amor, la responsabilidad y la asimetría,
No, que me viene, ¿no?, en la memoria, por ahí, viste, un cuarto elemento, por ahí estoy, viste, en otro canal, no, que tiene que ver con la empatía. Vos hablabas también de la empatía, que por ahí que va de la mano de la simetría, que no es la jerarquía, ¿no? ¿Va por ahí, Jorge? Sí, sí, sí. Sí, sí, va por ahí porque, porque una de las cuestiones este, que siempre se plantean es que lo que serían las fallas empáticas, los fallos empáticos, o las fallas de la empatía, son centrales en el desarrollo de sujetos violentos o violentados, ¿no? Cuando hablamos de fallos o fallas de la empatía, no estamos hablando de algo que se hizo mal, sino de algo que no se terminó de constituir. ¿Qué es la empatía? Por empezar, la empatía es la primera forma de comunicación entre el adulto responsable, generalmente la madre, y el hijo o la hija, ¿sí? Es una forma de comunicación, estamos hablando de bebés, casi desde el momento mismo del nacimiento. La empatía que se sostiene a través de gestos y de miradas, y que es lo que ustedes pueden ver como paradigma en lo que es el acto de amamantamiento, ¿no? Donde podrán ver que alguien de afuera quisiera intervenir, es muy difícil que pueda interrumpir ese juego de miradas y de afecto que se da entre esa madre que está amamantando y ese niño que está recibiendo la alimentación, que ya ha dejado de ser alimentación para convertirse en cariño. La empatía es un juego de mirada, pero que va mucho más allá de la mirada. Estamos hablando de una forma de constitución afectiva. Estamos hablando de que a través de la mirada y a través del sostén físico, digamos, se genera una situación de bienestar y de seguridad, ¿no? Esto es constituyente para toda la vida, vamos a aclarar una cosa. Primero, no es imprescindible el amamantamiento. Yo lo di como, como por ahí donde más claro se ve. Pero esta cuestión empática se da cuando el niño puede percibir que el adulto lo contiene y el adulto puede percibir que ese niño o esa niña están siendo contenidos. Es una cuestión de miradas de ida y vuelta. Cuando hay un fallo de la empatía, esto significa cuando el adulto no ha logrado contener a ese bebé, se pueden producir algunos preocupantes caminos. Y cuando estamos hablando de que no logra sostener o contener en la empatía a ese bebé, estamos hablando de algo muy severo, ¿eh? No estamos hablando, qué sé yo, que la mamá se puso a contestar unos llamados
del celular, o que se distrajo, que estaba haciendo otra cosa. No, no. Estamos hablando de fallas severas, pero muy severas en la conexión. Esto genera, cuando hay fallos, el niño o la niña van creciendo como pueden, ante la ausencia de esta cuestión tan constituyente para la psiquis, ¿no? Entonces, se suelen dar, ustedes no lo tomen esquemáticamente esto, ¿eh? Todas estas cosas, tómenlas como cuestiones a pensar, porque se pueden dar o no se pueden dar, pero cuando se dan, la contundencia es feroz. En un fallo, como consecuencia de que falle la función empática, puede ocurrir que ese niño vaya creciendo y salga a matar. Es decir, que aparezca el enojo, la frustración, como una forma de ejercicio de la violencia. Acá aparece una segunda cuestión importantísima a tener en cuenta, importantísimo, fundamental para tener en cuenta en la contención o ejercicio de la violencia, que es que en esta segunda etapa haya un otro, familia, institución, justicia, etcétera, que entienda la furia frustrante de este niño, de esta niña, y devuelva otra cosa. Cuando hay una devolución de otra cosa, esa violencia puede aplacarse. Cuando lo que hay es o represión o ninguneo, esa violencia se solidifica y se termina constituyendo esa forma de reaccionar como una parte fundamental de la psiquis y de las conductas de esta persona. Pero lo concreto es que esta persona, este niño, esta niña, salen con esta impronta de destruir al otro. Otra forma de esto es cuando la salida implica se sale a matar. Hay otra forma más visiblemente victimizada, que es cuando del fallo empático la salida es a morir. Entonces nos encontramos con sujetos que pueden desarrollar riesgos suicidas o una cuestión tan escondida como reacción patológica, pero tan frecuente, que es esta cuestión de los accidentes a repetición, ¿no? Accidentes a repetición pueden estar constituyendo una forma disfrazada de resolver esta falla empática, donde el sujeto, al no sentirse constituido, etcétera, etcétera, sale a morir. Después, Profe, discúlpame que te interrumpa. No Puede ser veo que quién se... habla. Matías Di Filippo. Acá tengo Andrés, sí. ¿Puede ser que se trate de que esté relacionado con la depresión enmascarada? Claro, Con la claro. depresión Sí, sí. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Enmascarada y a veces no tanto, pero sí, esto que vos traes, es más, con la depresión enmascarada, yo te diría, casi vecino a la melancolía, ¿no?
Vamos a hacer una diferenciación rápida. La melancolía lo que tiene son componentes autoagresivos concretos muy fuertes que están ausentes en lo que sería la depresión propiamente dicha. Pero muy buena la acotación. Y por otro lado, yo decía que hay una tercera forma que solo la enunciamos porque no hace tanto a lo que nosotros tenemos que ver, pero sí es importante tenerlo en cuenta, que es lo que implica que el sujeto sale a matar o a morir, así como con formas difusas, contradictorias y alternativas, ¿no? Uno de los ejemplos más claros suelen ser lo de los sujetos atrapados en los consumos problemáticos. No estoy hablando del que se fuma un porro, no estoy hablando del que se toma una línea, no estoy hablando del que se toma una birra, estoy hablando de consumos problemáticos, concretos, y serios y graves, ¿no? Donde, según las circunstancias, según el momento, la agresividad, la violencia puede estar hacia afuera o hacia adentro. Así que bueno, gracias por eso, María Angélica, porque si no se nos pasaba un elefante ahí. Les termino de contar lo que hablaba de la vigencia de la educación. Precio. ¿Cómo? Los pizarrones no tienen precio. Bueno, los tenemos en las fotos de portada del Facebook, están los pizarrones. Una hermosura porque era una proliferación de conceptos. Bueno, parecido ahora, solo que estaba todo escrito, entonces era más fácil seguirlo. Ya volveremos el año próximo, si las circunstancias lo permiten, a la presencialidad. Vigencia de la educación golpeadora, ¿qué significa? Que aunque digamos que con todo el avance de la legislación, que con todo lo que ha ocurrido, hoy la educación hacia la niñez ha abandonado la violencia, me parece que nos estamos equivocando. Por lo menos, vamos a aclarar una cuestión. Efectivamente ha sido erradicada de las escuelas la violencia como forma de educación, y eso ha sido gracias a los docentes, ya hace muchos años. Pero hay muchos sectores de la población, y con consenso bastante más general de lo que se supone, que siguen validando la violencia como forma de educación, y como ahora está mal hacerlo públicamente y es delito, esto se hace en el interior de muchísimos hogares. Un par de años antes de la pandemia, UNICEF hizo en Argentina una encuesta anónima a niños y niñas, y se encontró con que el porcentaje que decía recibir o haber recibido violencia era realmente altísimo. Yo voy a pasar rápidamente a darles 3 tips acerca de cómo se constituye la subjetividad masculina hegemónica, para que lo tengan en claro, y porque me gustaría que tuviéramos un rato de intercambio, si es posible, ¿no? Donde me pueden hacer todas las preguntas que se les antoje, pero sería valiosísimo que ustedes, sin habida cuenta que no hay calificación en esto, que no hay una mirada que estén esperando que ustedes digan lo correcto, estaría buenísimo que cada uno pueda decir lo que piensa sobre temas tan sensibles como esta cuestión. La subjetividad masculina hegemónica
se construye en base a la diferenciación de tres cuestiones esenciales. Para ser un hombre, como hegemónicamente se dice que hay que ser, la educación hasta ahora se centraba en que para ser hombre hay que diferenciarse de las mujeres, es decir, combatir en uno mismo todo aquello que pueda tener que ver con lo femenino. La segunda cuestión es diferenciarse de lo que sería todo lo homosexual, ¿no? Y la tercera cuestión es erradicar de uno mismo todo aquello que tenga que ver con lo infantil, con la niñez. Se darán cuenta que con este esquema esta subjetivación se lleva puesta la ternura. Digamos, el ejercicio de la ternura en lo masculino sería un elemento que no estaría bien visto. Digo, independientemente de los movimientos que hoy se están haciendo en relación a la aparición de nuevas masculinidades, etc. Pero antes agreguemos una cuestión. La famosa deconstrucción corre el riesgo de ser un como si no va acompañado efectivamente de un movimiento, de un cambio cultural. ¿Cómo se logra esto? Porque nosotros decimos, bueno, cuando hablamos de que para ser hombre hay que diferenciarse de estas cosas, decimos, cuando alguien furiosamente necesita erradicar todo lo femenino de sí mismo y tiene una conformación rígida, personal, que lo lleva a odiar cualquier componente femenino en sí mismo, estamos en la raíz de la misoginia, que es esta cuestión de repudiar en el afuera lo que se repudia dentro de uno. Y esto mismo es la raíz de la homofobia, cuando rígida y furiosamente necesitamos erradicar de nosotros todo lo que tenga que ver con la homosexualidad. Yo siempre digo que una muestra de cómo actúa esto, de lo que hay que repudiar en sí mismo y genera el odio hacia afuera, lo vemos en el estilo de persona que en los boliches se suele contratar como para ubicar. Porque se contrata a personas a las que se le da la tarea de impedirle el ingreso a personas que son bastante parecidas a ellos mismos. Entonces, lo que a veces aparece como esta violencia tan difundida entre los patobicas, en las puertas de los boliches, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con querer destruir afuera lo que se está repudiando dentro de nosotros. ¿Cuáles son las posibles salidas de todo esto? La primera cuestión es, indudablemente, un trabajo en la educación y en la cultura. Y como la violencia de género es un fenómeno tan difundido, la única forma posible de
de erradicarlo es a través de políticas públicas, que tienen que ser financiadas, que tienen que ser sostenidas en el tiempo, etc. Las actitudes individuales suman, pero no logran una transformación real. Entonces, hablamos de la necesidad de educación sexual integral, con perspectiva de género, desde las primeras instancias. Esto quiere decir desde los jardines maternales, que yo siempre le agrego, complementado con trabajos con las familias, con los clubes de barrio, etc., ¿no? Educación que tiene que ser transversal. No sirve de mucho que haya una materia que sea educación sexual integral. La ESI, como la llamamos hoy, tiene que atravesar transversalmente todo el proceso educativo. De lo contrario, se pueden aprender contenidos, pero no valores. Es fácil dictar ESI. La cuestión es transmitir los valores que la ESI contiene. Y una de las premisas esenciales es que estemos convencidos que hay que trabajar para deconstruir los roles estereotipados, esta cuestión tan cerrada de que hay juguetes que son para las nenas y juguetes que son para los nenes. Bueno, ya saben lo que es, ¿no? Yo siempre tomo lo de un colectivo de mujeres que viene sosteniendo hace años que el éxito va a estar cuando logremos dejar de crear machitos y princesas, ¿no? Porque la constitución de la subjetividad masculina hegemónica le corresponde la constitución de una subjetividad femenina hegemónica que tiene que ver con la sumisión, que tiene que ver con la coquetería, que tiene que ver con el amor romántico, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy en contra de lo romántico, al contrario, nos hace falta mucho, pero amor romántico es otra cosa. No estoy, no me parece que sea nocivo que cada mujer utilice el estilo que se le antoje. Lo que yo estoy hablando son de lo mal que nos hace a varones y mujeres ser esclavos de una constitución determinada sobre la que no hay salida. Hoy, sobre todo de la mano de jóvenes, está todo bastante revuelto, pero cometemos un grave error de lectura si nos creemos que en serio el patriarcado ya se cae y que está todo cambiado, cuando en realidad hay sectores donde lamentablemente tenemos que admitir que está vivito y coleando. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un poco todo esto que les estuve contando durante este rato. Yo dejaría unos 15 minutos que nos quedan, un poquito más, a ver si... Sí, Jorge, sí. A ver si hay alguna pregunta. No, pero sobre todo opinión, mejor que pregunta. También, sí, también, claro. Lo que Igual tengan para decir. No quiero inhibir las preguntas, pero digo, yo ya hablé 1 hora y cuarto, así que estaría bueno poder escuchar a otro. Yo puedo hablar 1 hora y cuarto más. Incluso hasta estaría bueno que quien no acuerde con alguna de las cosas que, claro, que se plantearon lo pueda decir, porque no se olviden que estamos en un momento donde nadie tiene la verdad absoluta sobre estas cosas. ¿Sí? De lo que se trata es de esto, de poder armar pensamiento colectivo.
Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Quién habla por ahí? A ver si Mi nombre es Luz, María Luz Fernández. Sí. Quería pedirle si podía describir el concepto de misoginia, porque es como que tengo la idea, pero si lo tengo que explicar qué es, me cuesta un poco. Sí, es en realidad es bastante simple, es el odio feroz hacia la mujer en general por parte de un hombre, es el odio feroz, que en nuestra hipótesis surge de esta cuestión de rechazar en sí mismo las cuestiones femeninas. Entonces esto lleva al odio, acompañado muchísimas veces del ejercicio directo de la agresión, físico, psicológico, simbólico, como sea, pero donde toda la adversidad mía, toda la cuestión destructiva mía, la pongo en una mujer. Hay algunas mujeres que en posición patriarcal pueden desarrollar conductas misóginas, pero en general la misoginia está más bien ligada al odio, que va más allá de la violencia, porque es una cosa más consolidada, es constante y apunta ya no tanto a como en algunos casos de violencia de género, donde yo quiero que esa mujer en particular desaparezca o la quiero golpear o la quiero... en realidad en la misoginia, el sujeto misógeno lo que busca, lo que desea es la destrucción y la desaparición de todo lo que tenga que ver con lo femenino, con la mujer, ¿sí? ¿Más o menos quedó claro? Sí, muchas gracias. Le hago una pregunta con respecto a lo que es ternura, que dijimos que en lo masculino es un elemento mal visto. Ahí no te escuchan, no sé si soy yo. No se escucha, no. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Ahí está. Una pregunta con respecto a ternura, que habíamos dicho que en lo masculino es un elemento mal visto. Tiene que ver con esto de odiar completamente todo lo que tenga que ver con lo femenino y el concepto de que o sea, una mujer, por así decir, sería el elemento que entrega ternura. Claro, la ternura son como elementos o como características que se le atribuyen en esta constitución, estamos hablando y que nos reinó durante siglos, ¿no? Son atributos de lo femenino y de lo infantil. Entonces, cuando alguien es muy tierno, en realidad se lo emparenta rápidamente con eso. Yo no sé si ustedes habrán alcanzado a ver, porque son envidiablemente jóvenes, si ustedes habrán alcanzado a ver las últimas series de programas de televisión machistas donde, digamos, el paradigma de no ser un hombre justamente se caricaturizaba con esta cuestión de, sos un tierno, sos un amoroso, sí, un tierno, fundamentalmente. Y fíjate qué cosa, ¿no? Porque todo esto se fue llevando puesto una cuestión. Había un psicoanalista que falleció hace unos años, Ulloa,
que junto con Ana Beresín, que es una psicoanalista que todavía está entre nosotros, decían justamente que las revoluciones se pueden dar a través de la ternura, porque la ternura es revolucionaria. Y sin embargo, la ternura es desde lo masculino uno de los sentimientos más repudiados, pero a su vez lo más exigido cuando se está con una mujer. Si una mujer no es tierna, se pudre todo también. Perfecto, gracias. A vos. Jorge, ¿querés comentar tu opinión respecto a que todavía que se sigue escuchando esto? Bueno, son enfermos, los femicidios son enfermos. Sí, es un tema que nos genera muchísima controversia, porque sobre todo a quienes trabajamos en salud mental, ¿no? Nos pone en una encrucijada, porque en realidad, si nosotros planteamos que un femicida o que un hombre en ejercicio de violencia extrema es un enfermo, corremos el riesgo de estar abonando a la impunidad de ese sujeto, por ejemplo, en lo judicial, cuando vemos que son personas que después, en el resto o en casi todos los aspectos de su vida, tienen un desempeño normal, si quieren llamarlo de alguna manera. Entonces, desde ahí cuesta mucho calificarlos como enfermos. Pero por otro lado, si nosotros decimos que son sujetos sanos, esto nos confronta a preguntarnos, pero si esos sujetos son sanos, ¿cuál es el concepto de salud mental que nosotros tenemos? Entonces yo creo, porque por ahí tu pregunta, María Angélica, tiene mucho que ver con qué pasa cuando hay un entrecruzamiento judicial, ¿no? Una de las cuestiones una de las vueltas que nosotros le hemos encontrado a esto es que cuando se nos pide judicialmente que definamos esta cuestión, hay que correrse del eje sano-enfermo y poder instalarse en la cuestión de si estos sujetos tienen o no tienen conciencia del acto que cometieron. Si tienen conciencia del acto que cometieron, no hay ninguna duda de que tienen que pasar por lo penal. Y en general, los femicidios, creo que todos los femicidios que conocemos, han sido con amenazas previas, han sido con un sistema de violencia que en muchos de los casos se ha ido alimentando durante años, ha sido con premeditación, ¿no? Quiero decir, no hay ningún elemento que nos permita pensar en aquel concepto que durante años se utilizó para disculpar estas cuestiones, que era el concepto de emoción violenta. Porque la emoción violenta implica un acto inmediato donde no haya un espacio de tiempo, sino que sea una reacción inmediata y absolutamente carente de conciencia. Más allá de eso, yo lo que planteo es que cuando estos sujetos están cumpliendo una pena, es necesario trabajar con ellos, es necesario como poder internarse en su psiquis, o intentar hacerlo por lo menos, para ver de qué se trata, y que estos procesos de intervención
que pueden derivar o no en procesos terapéuticos, no impliquen ni reducción de la pena, ni beneficios de salida transitoria, ni nada, sino que sea la intervención, por la intervención misma, pensando en función de seguir elaborando elementos preventivos, porque en el mientras tanto, si bien la ESI ha demostrado que tiene mucha efectividad en este tipo de cosas, lo concreto es que hay bolsones sociales donde hay mucha resistencia a la ESI. Y en el mientras tanto, hay que ver que se hace, cómo se trabaja con estas cuestiones. Probablemente no se trate de establecer una patología en estos individuos, sino de hacer como hacía Freud, que cambió la cuestión. En vez de la sintomatología, Freud se internaba en cómo se conformó esa personalidad. Entonces, si nosotros logramos entender cómo se va constituyendo la personalidad del femicida, es muy probable que logremos elementos de crianza y elementos de prevención y elementos de salud comunitaria que nos permitan intervenir de otras maneras. Antes que se nos corte, agradecerte el aporte que haces a la cátedra a través de los años, ¿no? Porque ya hace muchos años que cuatrimestre tras cuatrimestre venís aportando tu conocimiento. Así que agradecerte realmente de corazón que estés con nosotros. No, al contrario, el agradecimiento es mío. A mí no es para. ¿Sí? Alex, se escucha, ahí está, escuchaba algo de fondo. Sí, Jorge. No, decía que no, que al contrario, el agradecido soy yo por varias razones. Hay una que yo digo que, una que para mí siempre es esencial. Si se corta no sea problema porque no voy a decir ninguna verdad revelada, pero lo que yo siempre digo es que venir a la universidad pública a mí es lo mejor que me puede haber pasado en la vida, porque siendo hijo de un obrero ferroviario y de una costurera, la única posibilidad que yo tengo hoy de estar acá fue gracias a que existía la universidad pública. Si no, yo no podría haber estudiado, no podría haber hecho toda la carrera que hice. Claro. Así que cuando yo vengo acá, también vengo a agradecer todo lo que la universidad pública me dio. Bueno. Así que, y me alegro que ustedes puedan estar ahí también. Bueno. Así que gracias. Bueno, gracias a vos y buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias.